Hola amigos y amigas de la ciencia, hoy en Ciencia Conciencia vamos a normalizar de una buena vez por todas las plumas. Así que prepárate, porque ahora comienza Ciencia Conciencia. ¿Y por qué? Porque el otro día de hecho estaba viendo el Facebook, estaba viendo algunos posts y de repente me encontré con uno muy interesante. Había una ilustración de un velociraptor bastante caricaturesca, llamémosla así, que tenía plumas, de hecho. Y había un comentario de alguien que venía y decía lo siguiente: que no eran gallinas gigantes y que no tenían plumas, eran dinosaurios, no pollos. Bastante indignado, de hecho, y que deberíamos dejar de ponerles plumas a las ilustraciones. Y de hecho todo el mundo que estaba ahí presente lo mandó a volar de la manera más elegante posible. Así que es el momento de hablar acerca de esto, porque sabemos que los dinosaurios tienen plumas y no son como las películas. Y no me malinterpreten, yo soy un gran fan de Rexy, de Blue y por supuesto de Clever Girl, de toda la saga de Parque Jurásico, de hecho. Sin embargo, esos son películas y tenemos que tener en claro que esos son películas. Los dinosaurios en la vida real hace más de 65 millones de años eran diferentes a lo que nosotros vemos en las películas o inclusive en algunos documentales que ya llevan algunos años de vigencia. Cada vez se van descubriendo más cosas, cada vez se van viendo más detalles en los fósiles que ayudan a reconstruir en cierta manera a estos animales prehistóricos. Pero sin duda alguna todo empieza desde el primer fósil, así que vayamos paso a paso. En 1878 se descubre el primer fósil de un dinosaurio, más específicamente de un iguanodon. La reconstrucción de este animal hizo parecer que eran lagartos terribles, y de hecho dinosaurio significa eso, significa lagarto terrible, algo que está yo diría, más que bastante, alejado de la realidad. Desde ese tiempo hasta la actualidad se han ido encontrando un sinnúmero de fósiles de distintas especies de dinosaurios. Ojo, dinosaurios, no estoy hablando ni de reptiles voladores como eran los pterosaurus, ni tampoco de reptiles marinos como eran los pliosaurus o otros similares, ¿no? Por ejemplo, los ictiosaurus. Y aquí entonces ustedes se van a preguntar seguramente si desde 1878 nosotros hemos encontrado bastantes fósiles, ¿por qué no sabíamos que tenían plumas desde un inicio y las películas se hacían bien? Sin embargo, no es tan sencilla la respuesta. Es porque normalmente las plumas no se conservan, son de las primeras cosas que se pierden cuando el animal muere. Estamos hablando de animales que murieron hace millones de años y ya sea se pudrieron, algunos seguramente fueron comidos, otros fueron tapados y las plumas se fueron perdiendo. Sin embargo, hay un fósil que lo cambia absolutamente todo. ¿Y cuál es este fósil? ¿Dónde se produce el boom de las plumas en los dinosaurios? Y estamos hablando del Archaeopteryx. El Archaeopteryx va a ser básicamente lo que se denominaría como la primera ave. Sin embargo, hoy en día no se habla como esta de una ave se tratara, sino más bien de un ancestro de las aves. Este ya presentaba plumas. De hecho, ya se habían encontrado fósiles de Archaeopteryx previos al que revela que estos tenían plumas. Sin embargo, fue hasta que se hizo un estudio minucioso de las manchas, de esas manchas que están en los bordes de aquel fósil, para poder ver que estos eran plumas. Y cierto, le daba algún tipo de capacidad de vuelo, tal vez no como lo conocemos hoy en día, pero bastante mejor que solamente planear. Entonces, haciendo un rastreo evolutivo de lo que va a ser el Archaeopteryx, poco a poco se vio dando cuenta de que este pertenecería a la misma familia de los dromeosáuridos. ¿Qué van a ser los dromeosáuridos? Básicamente la familia de los raptores, ¿no? Donde está Utahraptor, Deinonychus y Velociraptor, solo para mencionarles unos tres así rápido.
Y eso abrió la puerta a que los raptores podían llegar a tener plumas. Poco a poco, y más fósiles, y haciendo un estudio minucioso y observaciones minuciosas de lo que van a ser aquellas partes que se han logrado conservar como manchas alrededor de los fósiles, se pudo determinar la presencia también de plumas en los raptores. Entonces, por lo menos en lo que sabemos de los dromeosáuridos, la gran mayoría habría tenido plumas, habían tenido una cobertura de plumas, que si bien no les podía, digamos, dar un tipo de vuelo, seguramente les ayudaba a mantener la temperatura corporal. Los dinosaurios son animales homeotermos, eso quiere decir, bueno, eran animales homeotermos. Eso quiere decir que ellos tenían la capacidad de controlar y regular la temperatura corporal. Pero sigamos yendo un poco más y más. Sigamos profundizando esto. Si los dromeosáuridos, es decir, los raptores, presentaban plumas, ¿por qué no otros terópodos sí? Los dinosaurios terópodos van a ser los bípedos, principalmente carnívoros. Vamos a tener que esto saltó entonces a los grandes terópodos de la familia, por ejemplo, de los tiranosáuridos, los Tyrannosauridae, ¿no? Porque ellos no podían tener plumas, tal vez no hemos encontrado el fósil aún. ¿Qué podría decir que tienen plumas? Y fue entonces hasta más o menos, más allá de los 2000, que se encontró a un terópodo grande de la familia de los tiranosaurios que tenía plumas. Y estamos hablando del Eutyrannus. Encontrado en China, el Eutyrannus presentaba una cobertura de plumas en todo su cuerpo, por seguramente el lugar en el que vivía las necesitaba de alguna manera. Entonces esto abrió la puerta de que probablemente los terópodos tenían también plumas, y tal vez no todos tenían una cobertura total, tal vez una cobertura parcial, o algunos sí la tenían total. Todavía falta descubrir muchos más fósiles para poder llegar a decir que tal vez todos tenían o solo algunos tenían. Pero por ahora sabemos que también los terópodos podían llegar a tener plumas, una cobertura total o tal vez en algunos casos una cobertura parcial. Claro, a este punto todo llega a tener sentido. De hecho, las aves van a evolucionar de los terópodos, específicamente de los dromeosáuridos, y podría llegar a ser normal que estos presentaran plumas, ya sean totales o sean parciales. Sin embargo, el mundo de las plumas dentro de los dinosaurios estaba más extendido de lo que nosotros creer. De hecho, se tiene conocimiento recientemente de que las plumas habrían saltado o también estarían dentro de lo que van a ser los ornitisquios. Y tú te preguntarás, ¿qué son los ornitisquios? Los dinosaurios básicamente se van a dividir en dos grandes grupos, en saurisquios, donde vamos a tener a los terópodos, y en ornitisquios. Y tú me dirás, ¿cuáles son esos ornitisquios? Yo te voy a fácilmente a responder con algunos ejemplos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, a drosáuridos, como va a estar el Parasaurolophus, lo que va a estar el Iguanodon. Aquí vamos a tener también a Triceratops, Stegosaurios, Anquilosáuridos. Estos van a ser los ornitisquios. Los saurópodos son otro grupo de dinosaurios, ¿sí? Pero dentro de estos ornitisquios también se ha llegado a ver que había presencia de plumas. Por ejemplo, en Psittacosaurus desde el 2009 se descubrió que la cola estaba cubierta por una especie de filamentos muy similares a las plumas, y tal vez estas eran protoplumas o algunos le llamaron vellosidades también. Sin embargo, al estar alejado de lo que van a ser los grupos de donde evolucionaron las aves, no se consideraba en sí como una pluma, sino se los consideraba como otros tipos de filamentos parecidos a vellos o tal vez a bastoncillos que habían evolucionado también similar a las plumas. Pero esto de que podrían llegar a no ser plumas, de hecho de que tal vez esto no eran plumas, podría llegar a ser descartado por un nuevo descubrimiento de otro ornitisquio, esta vez en Rusia, no en China como muchas veces se cree, y este va a ser, déjeme leer el nombre, Culindadroemus sabalaikalicus. Ese es el nombre del dinosaurio. Es un ornitisquio bastante pequeño que presentaba un recubrimiento de diferentes plumajes, pongámoslo así, entre comillas, porque todavía no se sabe con certeza qué es, pero se le va llamando ya plumas poco a poco. ¿Pero por qué? Lo que pasa con estos fósiles que se encontraron, de hecho bastantes ejemplares, podría llegarse a decir centenares de huesos de distintos
jóvenes y también subadultos, es la gran conservación del tegumento, es decir, de tejido que era blando, donde se ha podido determinar no solamente la forma de escamas en algunas partes, sino también hasta 3 tipos de plumas diferentes alrededor de su cuerpo, que los recubrían en distintas partes, por ejemplo en su tórax. Y estas ya venían a tener estructuras mucho más complejas, mucho más similares a las plumas tal y como las conocemos hoy en día. Así que gracias al descubrimiento de Culidagroemus, hoy en día podríamos llegar a decir que ornitisquios también presentaban plumas. Tenemos que también tener en cuenta de que no todos los dinosaurios eran grandes y enormes bestias. Si bien los más grandes son los más conocidos, también había dinosaurios como este que son bastante más pequeños, que hacían gran parte de toda la fauna del Mesozoico. Así que es muy importante que sigamos descubriendo, sigamos excavando, sigamos viendo sobre todo este tipo de fósiles que nos van a ayudar a entender que estos animales sí tenían coberturas, no eran reptiles pelados solamente. Hoy en día inclusive se está proponiendo la idea de que tal vez ceratopsios mayores, estamos hablando de Triceratops por ejemplo, Pachyrhinosaurus, podrían llegar a haber tenido cobertura de plumas en alguna parte de su cuerpo. Igual así con grandes saurópodos, o sea los dinosaurios de cuello largo, que también podrían haber llegado a tener una cobertura de plumas, si no en todo el cuerpo, probablemente en alguna parte, sí. Así que para finalizar, vamos a ver que los dinosaurios reales, los dinosaurios que existieron hace más de 65 millones de años, probablemente tenían plumas. Ahora, si quieren responder la pregunta de si todos la tenían o algunos solamente, algunos tenían cobertura total, otros cobertura solamente en algunas partes, eso ya es otro tema y falta mucho por descubrir porque estamos hablando de organismos que han vivido hace muchísimo tiempo atrás y los restos fósiles están ahí y hay que seguir descubriendo más para llegar a una conclusión que se acerque a la realidad. Obviamente no vamos a llegar a conocerlo todo, ya que muchas especies seguramente se perdieron sin que nosotros lleguemos a conocer. Sin embargo, este video solamente era para eso, para que normalicemos las plumas en dinosaurios. Alejemos lo que son películas, que pueden llegar a tener muchos fanáticos, como en mi caso, de lo que es la realidad y de lo que es la ciencia. Las películas se disfrutan y se pueden ver y son muy buenas, pero también normalicemos la idea de que estos animales dieron paso a lo que van a ser hoy nuestras aves. Así que eso es todo, amigos y amigas de la ciencia. Es un videito diferente de paleontología, que es una de las partes que a mí me encanta de la ciencia, más de dinosaurios. Ya les he dicho, soy un gran fan de Parque Jurásico. Así que si este video les ha gustado y quisieran saber más de dinosaurios y quieren que hable más de estos temas, déjenmelo saber con un like, con un comentario. No olviden compartir, suscribirse. Estamos creciendo poco a poco y eso yo lo agradezco un montón. También les dejo el Instagram y les dejo el Facebook para que puedan entrar y ver también los posts que vamos poniendo poco a poco. Así que recuerden, vamos a normalizar a los dinosaurios con plumas y imaginemos cosas lindas acerca de esto, porque para descubrir primero hay que imaginar. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.